Bueno, buenas tardes. Estamos por hablar de las diferentes indemnizaciones que existen en el sistema laboral colombiano. Voy a hablar de una primera indemnización, que es la indemnización por despido sin justa causa. La indemnización por despido sin justa causa, como su nombre lo dice, pues es la que se da cuando termina el vínculo contractual de trabajo sin una causa que se encuentre justificada. Es decir, que se haya aplicado el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo que contiene las causales de despido y por ende pues surge la indemnización que aparece contenida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, no basta solamente con que haya una terminación injusta, sino también pues procederá cuando la terminación del vínculo pues se ha dado sin el agotamiento del debido proceso. Allí nosotros tenemos que se consideran pues varios puntos como esenciales. Un primer punto pues tiene que ver con la indemnización en los contratos de trabajo a término indefinido. Cuando nosotros hablamos de estos contratos, pues las personas que devengan más de 10 salarios mínimos y para quienes devengan menos de 10 salarios mínimos. También, pues la indemnización cuando la vinculación fue menor de un año. También, pues nos encontramos allí frente a los contratos de trabajo a término fijo y sobre los contratos de trabajo por obra labor y los de carácter ocasional o transitorio. Allí pues nos hacen referencia a las diferentes formas de contratación pues que existen en nuestro país. Entonces, bueno, tenemos nosotros que cuando el trabajador es un trabajador que ha devengado menos de 10 salarios mínimos, entonces se procederán a, a decir que será un mes de salario por el primer año y por los años subsiguientes 20 días de salario y de forma proporcional cuando haya fracción inferior de un año. Tenemos también cuando se trata de un salario que ha sido superior a igual o superior a 10 salarios mínimos, entonces el primer año serán 20 días de salario y el segundo año y subsiguientes serán 15 días de salario y lo proporcional pues se ha trabajado una porción de tiempo que sea inferior de un año posterior al segundo. Bueno, también cuando las personas pues han estado vinculadas en un contrato de trabajo a término indefinido, pero son despedidas antes de cumplir el primer año, entonces la indemnización será de 30 días si se trata de una persona que devenga hasta 10 salarios mínimos o de 20 días si es una persona que devenga 10 o más salarios mínimos. También tenemos nosotros que cuando se trata de un contrato a término fijo, el valor de la indemnización pues será igual a los salarios que correspondan al tiempo faltante para la terminación de este contrato. Entonces, un ejemplo de ello puede ser una persona que tiene un contrato de trabajo por un año, a término fijo por un año, y en el mes 7 termina su vínculo. Entonces, allí estarían pendientes pues el restante de meses que le falten para completar ese año. Tenemos también en otra forma de vinculación, que es el caso del contrato de trabajo por obra o labor. Entonces tendremos que la indemnización pues será una indemnización de igual al número de salarios que hubiera devengado ese trabajador si no hubiese sido despedido. Allí pues hay un tema que pues probablemente nosotros no hemos pues como charlado, pero es que aquí pues la indemnización es un tanto más compleja porque no existe un lapso de tiempo que pueda ser considerado como cierto, ¿no? Sino que pues esto va a ser tenido en cuenta pues con respecto a cuánto tiempo le falte pues a la terminación de la obra o a la terminación de la labor que ha sido pues allí
estipulado. De todas formas, frente a ello, pues nos dicen a nosotros que no podrá haber una indemnización que sea inferior de 15 días de salario. Tenemos también con respecto a los trabajadores que realizan tareas de trabajo ocasional o transitorio, que esta indemnización pues es igual a la que existe en el contrato de trabajo a término fijo, pues de todas formas su duración es definida. Aunque pues ya sabemos perfectamente que este contrato de trabajo no es un contrato de trabajo que tenga una duración superior pues de un mes, de acuerdo a lo que nos dice el artículo sexto del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, suponiendo tenemos una persona que ha sido contratada para trabajar 30 días, en el día 20 es despedida, pues la indemnización serían los 10 días que quedaron faltando. Tenemos allí que para efectos de liquidar, o sea, la base para la liquidación de esta indemnización, pues no va a ser incluida ni las prestaciones sociales, ni el trabajo extradiurno, extra nocturno, dominical, ni festivo. De todas formas, si nosotros tenemos que existe un salario variable, entonces lo que se hace es generar pues un promedio de salario para la base que se va a utilizar para el cálculo de la indemnización. Bueno, también tenemos que, pues, si bien la ley no confiere ningún plazo para el pago de la indemnización por despido sin justa causa, de todas formas, allí pues surge también pues la sanción moratoria del artículo 65 por no pago de salarios, prestaciones sociales, y allí pues también incluiríamos la sanción existente por por no pago de la indemnización por despido injusto. Esto es lo que tenemos con respecto a esta indemnización.